aún con la alegría que ha producido en las distintas diócesis la ordenación de nuevos sacerdotes para el servicio de Dios y el bien de las almas, gozosos ante este Dios que no deja de proveer a su Iglesia de aquellos sacerdotes necesarios para que realicen los sacramentos. También en muchos lugares los obispos han publicado los nuevos destinos de los sacerdotes para atender a las diferentes comunidades, a las parroquias y distintos grupos que forman las diócesis. Con esa alegría y con ese gozo, pues escuchamos la palabra del Evangelio de hoy, donde Cristo nuestro Señor, habiendo llamado a los 12, los envía a predicar el Evangelio. Y es este el resumen de la misión de la Iglesia, pues la Iglesia no tiene otra misión que la de ser enviada por Cristo nuestro Señor a anunciar la buena noticia, a anunciar al mundo que Cristo, el Hijo de Dios, ha muerto por nosotros y ha resucitado, que si creemos en Él tenemos vida eterna, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Esa es la misión de la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre, anunciar a Jesucristo y, como diría el gran San Francisco de Asís, al Evangelio sin glosa, sin aminoramientos, sin adaptaciones, sin querer moldear o cambiar el Evangelio a nuestras modas, concepciones ideológicas, etc. La misión de la Iglesia de ayer, de hoy y de mañana es anunciar a Jesucristo y a este Jesucristo tal y como Él se ha revelado, tal y como lo comprende la fe de la Iglesia, tal y como se nos ha transmitido en la fe de nuestros mayores. Porque siempre, ayer, hoy y mañana, corremos el riesgo de querer mutilar el Evangelio, de querer arrancar las páginas que no nos convienen, de querer moldear el Evangelio a las modas de cada tiempo, a las ideologías que dominan. Y eso es traicionar a Jesucristo, eso es traicionar el Evangelio y eso es traicionar la misma esencia de la Iglesia. También ayer, como hoy, como mañana, dentro de la misma Iglesia, incluso a veces dentro de grandes pastores o de altos pastores, cardenales, obispos, podemos escuchar palabras desconcertantes de mundanidad, de querer cambiar también el Evangelio. Y ante ello tenemos que volver a la autenticidad, a la radicalidad del Evangelio, porque es el Evangelio de Jesucristo el que nos salva, no el Evangelio de los hombres. Y los hombres no tenemos poder para cambiar la palabra de Dios, no tenemos autoridad para cambiar lo que Dios ha dicho. Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Nos lo recordaba el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Dice San Juan de la Cruz que Dios nos ha dado a su Hijo, a su Verbo, a su palabra, y con Él nos lo ha dado todo. En Jesucristo tenemos la redención de nuestros pecados, en Jesucristo tenemos nuestra salvación, en Jesucristo tenemos nuestra alegría, en Jesucristo tenemos nuestro consuelo, en Jesucristo tenemos nuestro aliento, en Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados, en Jesucristo tenemos, en definitiva, la vida eterna. Con Jesucristo se nos han dado todos los bienes y nosotros hemos recibido a Jesucristo mediante la fe. Y es esta fe también que nosotros estamos llamados a profetizar, a anunciar, a testimoniar, más que con nuestras palabras, con un propio estilo de vida, la vida de los cristianos. Afirma Tertuliano que los paganos de los primeros siglos quedaban admirados, asombrados ante el testimonio de vida de los cristianos y decían admirados: mirad, mirad cómo se aman. Era el testimonio de un verdadero amor, de una verdadera caridad a Dios que pasa por la caridad con el prójimo.
aquella primera comunidad cristiana de Jerusalén, que tenía un solo corazón y una sola alma, que eran unánimes en la fracción del pan, en la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa, en la enseñanza de los apóstoles, en el amor mutuo. Esa primera comunidad cristiana que ponía todos sus bienes en común para ayudar unos las deficiencias de los otros. Ese testimonio de amor que también nosotros como comunidad cristiana, como parroquia, estamos llamados a realizar en un mundo donde cada vez el egoísmo se hace más patente, donde el individualismo cada vez reina cada vez más en los corazones de los hombres. La Iglesia, los cristianos y yo personalmente tengo también esa misión de dar el testimonio de Jesucristo mediante una vida de caridad, de amor a Dios y de amor a nuestro prójimo. Porque Dios ha querido formar un pueblo, Dios ha querido formar su Iglesia, Dios nos trata como cuerpo suyo y por tanto no nos hemos de desentender los unos de los otros, sino como San Pablo, hemos de estar alegres con los que están alegres y tristes con los que están tristes, haciéndonos unos con otros, compadeciéndonos los unos de los otros. Al recordar este envío de los 12, recordamos también muy particularmente la misión de los sacerdotes, a los que Cristo, por medio de su Iglesia, envía también a las diferentes realidades del mundo, de las parroquias, de la sociedad, a anunciar y a dar testimonio de esta verdad. El Señor les enseña a ir desprendidos de cualquier atadura material para predicar con libertad el Evangelio. Muchas veces nos llama la atención cómo la Iglesia o cómo los pastores se callan ante graves problemas por ciertos temores humanos o por ciertos respetos a los poderosos. El sacerdote ha de sentirse libre porque tiene la libertad del Hijo de Dios de plantar y arrancar, de denunciar y anunciar, porque es la misión que ha recibido y ha de vivir conforme a ella coherentemente con esa misión que ha recibido de Cristo nuestro Señor. Por eso el sacerdote se expone fácilmente a la crítica, al rechazo, a no querer ser escuchado, pero es la misión que el Señor nos ha encomendado. Cada sacerdote puede decir lo mismo que el profeta Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo era un pastor, cultivador de sicómoros, pero el Señor me ha escogido, me ha llamado, me ha sacado de mi rebaño y me ha dicho: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Por eso también la liturgia de este día nos invita al Señor a pedirle: envía, Señor, operarios a tu mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Danos, Señor, sacerdotes, danos, Señor, santos sacerdotes, danos, Señor, muchos y santos sacerdotes que nos enseñen el camino del cielo. Recuerdo, siendo adolescente, 16, 17 años, visitar la aldeíta de Ars, donde se santificó San Juan María Vianney, el cura de Ars, el patrono de los párrocos del mundo, patrono mundial de los sacerdotes. Y cuenta la historia que cuando llega el santo cura de Ars buscando aquella pequeña aldeíta, y aún por los caminos se encuentra con un niño y lo interroga y le pregunta: niño, ¿cuál es el camino que me lleva hasta Ars? Aquel niño se lo mostró: señor cura, es por esta senda, por aquí se llega a la parroquia. Y el santo cura le respondió: tú me has enseñado el camino a Ars, y yo te enseñaré el camino al cielo. Esa escena está representada en aquel pueblecito de Francia, en una estatua bien hermosa, donde el niño señala la dirección hacia la parroquia, pero el santo cura de Ars con su mano le señala: yo te enseñaré el camino del cielo. Necesitamos muchos y santos sacerdotes que nos enseñen el camino del cielo, muchos y santos sacerdotes que quieran vivir con coherencia su condición, su vocación, muchos y santos sacerdotes que prediquen con valentía el Evangelio de Jesucristo, por su propio bien, por su propia salvación y por la salvación de los hombres. Siempre un criterio de credibilidad
será el desprendimiento, la pobreza. Jesús le impone la pobreza a sus discípulos. No os preocupéis, no llevéis ni pan, ni alforja, ni dinero. Id desprendidos de todo, porque el Padre Providente hará que no os falte de nada. Siempre una iglesia pobre, siempre un sacerdote pobre será un gran testimonio ante el mundo, porque verá que no es un negocio, que no es para el beneficio propio, sino que es una vocación dada a Dios, entregada a Él y a su causa, por el bien y la salvación de las almas. Y en este sentido también es una llamada a los fieles, a todos nosotros, a responder con generosidad para sostener a nuestros sacerdotes. Gracias a Dios, aquí en España la situación es cómoda, pero hay en otros lugares donde los sacerdotes padecen grandes necesidades. Recordemos simplemente toda esa realidad de los países de misión, donde los sacerdotes muchas veces comparten también esa escasez y esa miseria de aquellos a quien van a evangelizar. Nosotros, con nuestra pequeña ayuda, con nuestro pequeño donativo, estamos ayudando a sostener a estos sacerdotes y con ellos también a las comunidades cristianas que atienden. Y ante esto, también, cómo no decir algo, ¿no? Porque siempre está por parte de los que no creen, de los que se escandalizan fácilmente, las riquezas de la Iglesia, que las vendan, ¿no? Y se acabará el hambre en el mundo. La riqueza de la Iglesia es la riqueza de los pobres. El patrimonio de la Iglesia es el patrimonio de todos nosotros, los bautizados. Es el testimonio de la fe de nuestros mayores. Nuestras iglesias, nuestras catedrales, las grandes obras de arte que se conservan dentro del patrimonio cristiano. No es la riqueza individual ni del Papa, ni del obispo, ni del cura del momento. Es la riqueza de la fe cristiana, del pueblo de Dios, que ha querido dar siempre lo mejor a Dios como expresión de su fe, de su caridad y de amor. Es un tesoro nuestro que hemos recibido, que hemos de conservar debidamente para entregar también a las generaciones futuras. Lo que tenemos que aprender de las generaciones pasadas es la generosidad, esa generosidad con los pobres y esa generosidad también con la Iglesia. Como he dicho, los grandes templos, las grandes obras que conservamos son fruto de la generosidad de las almas, incluso de las más sencillas, de esas pobres viudas que daban el pequeño denario que tenían a la ofrenda del templo y que Dios les recompensaba al 100 por 1. Aprendamos también nosotros así a ser desprendidos para con los pobres, para con la Iglesia, para con nuestros sacerdotes, y también vivir nosotros esa dimensión, esa virtud de la pobreza, pues Dios la eligió para sí mismo. Quiso nacer pobre, dice San Bernardo, vivió más pobre todavía y murió paupérrimo en una cruz. Desprendidos de los bienes temporales, esperemos alcanzar un día los bienes del cielo. Que así sea.